Amar nuestro cuerpo no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental, a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy, presenta Salud y Nutrición. Así es, estamos listos para arrancar nuestra entrevista esta tarde. Hoy nos visita aquí en cabina el doctor Haroldo Cabrera Mancio y vamos a platicar sobre los 5 elementos de la medicina china y su aplicación en la salud. Mi querido doctor, bienvenido, ¿cómo está? Pues muchas gracias, aquí como siempre compartiendo con el público diferentes temas. Tenemos que elegir temas que sean interesantes, que sean productivos, que le dejen algo al público también. Esto que estamos platicando de la necesidad de generar material nuevo, que sea productivo y de que sea de fácil empleo. Claro. Hoy tenemos también más adelante material para compartir. Sí, de una vez empiecen a pedirlo con la palabra contenido al 5511-9890 y ya está publicado en Facebook también. Así van. Pues el tema de hoy precisamente es la teoría de los 5 elementos de la medicina tradicional china. Y recordemos que los chinos pues tienen una trayectoria larguísima en cuanto al conocimiento, son de las culturas ancestrales más antiguas del mundo, tienen su propia concepción del universo, totalmente distinta a la concepción occidental a la cual pertenecemos nosotros. Desde hace mucho tiempo ellos fueron muy observadores de la naturaleza y la fueron interpretando a su manera y la fueron adaptando de una manera teórica también para poder estudiar y aplicar en las diferentes ramas. Entonces crearon la teoría de los 5 elementos, que también va muy de la mano con la teoría del yin yang, de los opuestos. Entonces, para entender, tenemos que hablar un poquito de las dos cosas, del yin y el yang, y de la teoría propiamente de los 5 elementos. Entonces, la base es que todo es cíclico, y que cada ciclo se inserta en otro, y así sucesivamente. Y cada vez se va haciendo más y más complejo hasta llegar prácticamente al infinito, hasta lo innombrable. Claro. Y todo esto es teórico, ¿verdad? Hasta lo eternamente real, dicen los chinos. Y es así como los antiguos médicos de Oriente, de Asia, se fueron aproximando al concepto de la cronofisiología. Así se conoce hoy día, o los biorritmos, que también lo estudiamos en la fisiología occidental. Cómo se complementa, por ejemplo, el simpático con el parasimpático, cómo se activan ciertas funciones de 2 de la tarde a 2 de la mañana, y de las 2 de la mañana a las 2 de la tarde del día siguiente es otro ciclo, prácticamente de 12 horas, es lo que se llaman los biorritmos. Eso es la cronofisiología, que es un término más moderno, pero podríamos decir que los médicos asiáticos antiguos fueron los padres de la cronofisiología. También se habla de la cronoacupuntura, y todo esto está relacionado con la singularidad que le otorgan ellos a cada paciente, lo que llamamos nosotros la individualidad, que somos distintos unos de los otros y que tenemos que valorar a cada persona de acuerdo a su constitución, de acuerdo a su fisionomía, de acuerdo a su herencia, de acuerdo al lugar en que nació, y a los recursos que tiene, totalmente. Entonces la teoría de los 5 elementos es una forma de describir, por decirlo así, el universo, la naturaleza. Entonces, para ellos, la naturaleza está formada por 5 sustancias: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y de estas 5 sustancias, de la cual está formada la naturaleza, o sea, el universo, se desprenden muchísimas cosas que vamos a compartir el día de hoy. Los 5 elementos se llaman también los 5 tipos de movimiento o 5 tipos de materia, y cada una pues tiene su nomenclatura china. Ese pensamiento asiático, este pensamiento oriental es, podríamos decir, de tipo inductivo. Eso quiere decir que observan de manera contemplativa la naturaleza primero, el universo, los ciclos, y después viene el pensamiento teórico, la conceptualización. Eso está totalmente opuesto, podríamos decir, al pensamiento occidental, que es más deductivo y que observa más los fenómenos de una manera muy puntual, de una manera muy lineal, en donde A más B es igual a C.
bacterias en las amígdalas, amigdalitis. Igual antibiótico, o sea, es lineal, ¿verdad? Okay. En cambio los chinos es más general, más contemplativo, más analítico y más inductivo. Eso hace una gran diferencia. Entonces este pensamiento inductivo, el análisis se hace de un fenómeno en base a las características que presenta dicho fenómeno en conjunto, no aisladamente, como se hace en Occidente. Hablaba yo que también es importante mencionar lo que es el yin y el yang, como el principio universal de todas las cosas. Y se dice que el ser humano, o sea, el hombre, es un ente geocéntrico, o sea que todo gira alrededor de él, y que se distingue como principio básico del cielo que está arriba y de la tierra que está abajo. Entonces el hombre es el centro. Estamos hablando definitivamente desde la concepción oriental, ¿verdad? Pero estamos explicando detalles de cómo piensan y pensaban los grandes maestros chinos del pasado. Y así como existen los 5 elementos, también existen los 5 puntos cardinales. Entonces tenemos el norte, que le llaman Nan, el sur, que es el Bei, el este, que es Dong, el oeste y el centro. Entonces el hombre, que es un ser geocéntrico, está parado exactamente en el centro de la brújula y observa su entorno, surgiendo automáticamente los 5 puntos cardinales. También se habla de los elementos, de los climas, de los cereales, de las emociones, que vamos a tocar un poquito, que es muy interesante eso. Entonces, a través de la observación viene después el reconocimiento, después del reconocimiento la ubicación y después el análisis simple del universo. Bien, cuando hablamos del agua, que se llama shui en la medicina china, estamos hablando de todo lo que baja, de todo porque el agua corre hacia abajo conforme la gravedad, ¿verdad? Cuando hablamos de cosas que suben, que son volátiles, hablamos del fuego, que es wu. Cuando hablamos de la expansión, del crecimiento, pues hablamos de la madera, porque los árboles se expanden en todos los sentidos, crecen hacia arriba. Cuando hablamos de las cosas duras o blandas, de la consistencia, estamos hablando del metal o yin. Y cuando hablamos de las cosas que suceden, hablamos de la tierra, que es el tu, que es algo más bien filosófico. Y entonces los 5 elementos básicos de la naturaleza se asocian entre sí. Eso lo vamos a aplicar un poquito al tema de la medicina, que fue lo que me interesó a mí, que como médico yo podía utilizar esos principios básicos para poder hacer diagnóstico y lógicamente de un buen diagnóstico hacer tratamiento. Y esto mencionábamos con el doctor Selam, precisamente porque pues estuvimos en estos días, como yo les conté, en el seminario taller El sobrepeso y la obesidad, que fue en la antigua Guatemala, que estuvo muy bonito y que fue todo un éxito. Pero adicionalmente, él llegó a las clínicas que manejamos, al Instituto de Medicinas Complementarias, y tuvo 2 sesiones de trabajo con pacientes. Entonces era muy interesante porque estábamos como asistentes, como observadores, y era analizando el caso de cada persona y cómo él utilizaba cierta lógica en la historia del paciente, del síntoma, y cómo lo iba hilando de manera de encontrar una explicación psicosomática. Entonces surge una conclusión porque como médico inquieto, pues yo desde hace muchos años, prácticamente desde 2002 podríamos decir, que comencé con este tipo de enfoques medicina mente-cuerpo. Y la primera oportunidad que tuve para aprender del tema fue precisamente en Málaga, en el 2002, en donde el doctor Hammer nos explicó su concepto, su teoría, la ley de hierro del cáncer. Era un personaje muy especial, porque murió el año pasado, el doctor Hammer, y era a la vez un hombre controversial, un hombre perseguido por la ortodoxia médica, y así que el seminario fue en el sótano del hotel de Málaga. Ahí estuvimos encerrados en el sótano, con un calor terrible, pero ahí estábamos 25 médicos de Iberoamérica, aprendiendo del maestro. Ese es uno de los privilegios que he tenido.
Y me interesó mucho el tema, me traje toda la literatura que había en ese entonces, el libro original del Dr. Hammer con sus fotografías, autografiado por él, y también un cartelón enorme donde están resumidas pues las 5 leyes de hierro del cáncer y los tejidos y cómo cada enfermedad se asocia con un conflicto y cada conflicto se asocia con un foco en el cerebro, los focos de Hammer, y es una tabla la cual sirve de base para analizar cada paciente, para poderlo diagnosticar también en esa conexión mente-cuerpo. Pero más adelante, siempre buscando el conocimiento, pues encontramos lo que es la biodescodificación, que prácticamente es una creación de los sucesores de Hammer. Después de Hammer vino la biología total, el doctor Claude Sabat. Entonces él prácticamente se apropió de muchos conceptos de Hammer, y como él es un médico francés, pues en el idioma francés ahí era una novedad, porque Hammer es alemán, y Claude Sabat agregó unas que otras cositas de sus conocimientos, y durante mucho tiempo él fue el que enseñó prácticamente este tipo de medicina. Después de él, entre sus alumnos, que estaba Salomón Selam también, surgieron otros, y Christian Fleche también. Primero la biodescodificación de Fleche, y después la psicosomática clínica de Salomón Selam, y más adelante surgió la bioneuroemoción de Corbera, que fue uno de los alumnos de Selam también. Y lógicamente pues no hay muy buena relación entre ellos, porque hay muchos conceptos que tomó, pero también incluyó otros y patentó prácticamente su enfoque. Pero en una entrevista que tuvimos con una paciente, me llamó la atención porque estamos hablando del coaching, ¿verdad? Ella se presentó a sí misma como una bioneurocoach que venía a tratar su problema. Y me inquietó que, siendo una bioneurocoach, pues ella tenía un problema que no supo analizar, y por eso buscó ayuda. Y yo le digo a ella, en apariencia la bioneuroemoción es muy similar a la psicosomática o la biodescodificación, pero no, le dije yo, son bastante distintas y tienen elementos diferentes. Y a mí me gustó por eso la psicosomática, le explicaba yo a ella, porque Salomón, que estaba enfrente de mí, pues es un médico igual que yo. Entonces para él la parte fisiológica es fundamental para llegar a un diagnóstico. De hecho, llegó una paciente más adelante que tenía, entre comillas, ¿verdad?, un problema de cáncer de mama, decía ella, pero no tenía ninguna biopsia, no tenía nada. Y él le dice, yo no puedo trabajar porque no tenemos un diagnóstico. Entonces ahí fue donde yo intervine y le dije, la gran diferencia entre los demás conceptos de medicina mente-cuerpo y la psicosomática clínica es que para nosotros la base fundamental es la fisiología, como médicos. Y utilizamos mucho el diagnóstico. Y en base al diagnóstico y a su lógica biológica y fisiológica podemos hacer un análisis y también proponer un tratamiento. Además, lo traigo a colación porque también dentro de lo que aporta la psicosomática clínica está el análisis energético. Él utiliza mucho este esquema que estamos hablando hoy de los 5 elementos de la medicina china. Entonces, si no podemos encontrar una causa psicosomática mediante los recursos usuales, que son el shock biológico, que es lo de Hammer, el proyecto sentido gestacional, que es de Marc Flechet, o el transgeneracional, tal y como se conceptualiza en la psicosomática del Dr. Selam, que es un aporte de Selam, el yacente, el síndrome del yacente, y no tenemos más elementos, él incorpora el análisis energético, el diagnóstico mediante los 5 elementos, y que voy a proceder a explicar. Okay. Y como por ejemplo, un problema de ojo tiene que ver con hígado. ¿Por qué tiene que ver? Porque en la lógica occidental pues son totalmente distintos, pero desde el punto de vista asiático, oriental, el ojo pertenece al elemento madera, por lo tanto pertenece al hígado. Por lo tanto, en la psicosomática podemos deducir que los sentimientos de injusticia, de ira contenida y de rencor, que son propios de la vesícula biliar, pueden perfectamente somatizarse en un problema de ojo, para dar un ejemplo. Entonces, por eso es que es interesante aprender la teoría de los 5 elementos para poderla aplicar también en la medicina occidental como una herramienta auxiliar, y también en la psicosomática clínica, el diagnóstico energético que le llama Salomón.
Pues bien, existe lo que se llama el ciclo Sheng, que es el ciclo generador de la energía, pero antes de esto también los chinos hablan del movimiento automático. Entonces, cada elemento en particular tiene su propio movimiento continuo, que nunca se detiene. Ese movimiento tiene que estar también dentro de ciertos parámetros de estabilidad, porque si se sale de los rangos, todo lo que se sale de los rangos, todo lo que entra en incoherencia, todo lo que se desestabiliza puede producir enfermedad. Claro. Y con esto, doctor, todos tendríamos las 5 sustancias de la naturaleza, o sea, todos tendríamos en nuestro organismo madera, fuego. Todos. No es así como platicábamos ahorita fuera del aire de, yo soy madera, yo soy fuego, que a veces algunas cosas que leemos en internet nos quieren catalogar como por ahí. Te voy a explicar. Lo que estamos hablando hoy, que son la teoría de los 5 elementos, se aplica a todo, no solo a nosotros, a toda la naturaleza. Las 5 estaciones, los 5 cereales, las 5 emociones, todos 5. Uh-huh. Pero cuando esto lo sacamos en otro contexto, por ejemplo, el calendario chino, el horóscopo chino tiene 12 animales, porque para ellos el día tiene 12 horas. Porque ellos utilizaban otro tipo de medición del tiempo y trabajaban por medio de un reloj de agua que mide el tiempo en bloques de 2 horas. Y es por eso que hablamos, por ejemplo, que el hígado, su hora es de la 1 a las 3 de la mañana, porque son 2 horas. Entonces en el concepto asiático, el día de 12 horas corresponde al día de 24. Por eso es que cada elemento se va a estudiar en base a bloques de 2 horas. Eso lo voy a explicar más adelante. Okay. Pero cuando hablamos del horóscopo, hablamos de 12 animales, 6 yang y 6 yin. El número 6 también se repite mucho, pero es porque son 12 horas en el día. Y esos 12 animales se pueden estudiar en años, entonces hay ciclos de 12 años. Entonces cada 12 años vuelve a iniciar un nuevo ciclo. Y cada animal tiene también una variedad en cuanto a elementos. Por ejemplo, yo soy tigre de agua. Ahí sí puedo decir yo soy agua. Pero hay gente que nace tigre también, pero es un tigre de madera, o un tigre de tierra, o un tigre de metal, según el elemento que rige el año en que nació. Y hay también rata de madera, rata de agua, hay dragón. Bueno, ese es otro tema, el tema de los horóscopos. Pero a mí como médico me interesó muchísimo la teoría de los 5 elementos, porque como lo acabo de mencionar, lo puedo aplicar perfectamente en mi día a día, no solo en cuanto a la parte médica occidental en el diagnóstico, sino también en el diagnóstico psicosomático, que es ahora un complemento que no puede faltar en el análisis que hacemos en la clínica. Hay gente que llega, por ejemplo, hoy en la mañana, dice: yo vengo por un problema de insomnio y vengo por un problema de sobrepeso. Y entonces automáticamente las preguntas van orientadas también a ver qué hay detrás de esos síntomas, que es el análisis psicosomático. Es automático y eso me sirve y voy anotando y lo voy complementando con los laboratorios y con el examen físico y con la historia propia de lo que hace un médico occidental. Ahora sé, por ejemplo, que el insomnio no es una enfermedad ni es un síntoma aislado, sino que el insomnio es una consecuencia de el estrés. Entonces, siempre que hay insomnio no tenemos que verlo como algo que tenemos que curar, sino tenemos que ver cuál es el estrés que está detrás, que puede ser un estrés actual, o puede ser un estrés del proyecto sentido, o puede ser un estrés transgeneracional, que son los elementos claves del análisis psicosomático clínico. Y por ejemplo, hay una paciente que consultó por un insomnio prácticamente de toda la vida. Eso se llama un insomnio estructural, porque aparte es: mire, doctora, a partir de que me dieron el diagnóstico de cáncer a mi abuelita, yo nunca volví a dormir. Eso se llama un insomnio coyuntural. Pues en el insomnio estructural del caso que voy a mencionar, cuenta que cuando la persona estaba en el vientre de su mami, pues ella estaba casada con un torero, imagínate. Y cada vez que el esposo se iba a giras a torear, era una ansiedad terrible, una agonía, porque ella pensaba que su esposo probablemente no iba a volver porque le iba a matar, iba a cornear un toro. Entonces ella empezaba en ansiedad, hacía oración y todos los días, y todo eso lo absorbió la paciente desde el vientre de la madre. Y en los primeros años de niña igual,
Ella miraba cómo su mamá se ponía a rezar todas las tardes para que su esposo sobreviviera a las jornadas de toreo. Y a partir de ahí pues viene el insomnio, porque es esa ansiedad de estar velando por su papá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Entonces es muy interesante hacer el análisis y explicarle a ella que el insomnio es una consecuencia de un programa del proyecto Sentido Gestacional, de niña cuando está en el vientre de su madre, y que no es algo que le pertenece, sino que es algo ajeno. Y cuando ella entra en ese análisis y le cae el 20, como dicen los mexicanos, pues lógicamente empieza el proceso de curación de este insomnio, acompañado de algunos hábitos que le podemos recomendar, de algunos ejercicios de relajación, pero por sobre todo el llevar a la conciencia ese conflicto que ni siquiera le pertenecía, sino que era una programación. Entonces eso es muy interesante, y a veces es muy fácil y muy bonito y rápido, y a veces no, y es cuando tenemos que empezar a estudiar la energética china. Entonces el ciclo Shen, que es el generador de la energía, que lo voy a explicar, funciona que un elemento va a dar lugar al otro. También le llaman el ciclo de madre-hijo, porque el elemento metal, por ejemplo, genera el agua, porque el agua nace del metal, según dicen los chinos, y el agua genera la madera, y la madera genera el fuego, y el fuego la tierra, y entonces va todo el círculo. Y el ciclo que se llama ciclo de control o de dominancia de energía, es el ciclo que sirve para establecer también los diferentes balances que se necesitan. Entonces, el primer ciclo, el ciclo de la generación de la energía, o el ciclo Shen, que se llama, es generado en el sentido madre-hijo, y entonces la madera genera el fuego genera la tierra genera el metal, y junto al metal nace el agua, y el agua alimenta la madera. Es más comprensible si decimos alimenta. Entonces vamos a repetir: el agua alimenta la madera, es lógico. La madera alimenta el fuego, o lo genera, ¿verdad? El fuego, las cenizas, alimenta la tierra. De la tierra nace el metal, y junto al metal nace el agua. Es el ciclo de la generación. Y cuando entremos a analizar, vamos a decirlo de una vez para que vayamos comprendiendo. Entonces, cada elemento tiene un órgano yin y un órgano yang, un órgano sólido y una víscera, que también se le llama así. Entonces, por ejemplo, la madera, su órgano yin es el hígado, y su órgano yang es la vesícula biliar. En cambio, el fuego, que es alimentado por la madera, tiene su órgano yin, el corazón, y su órgano yang, el intestino delgado. Entonces todos estos funcionan en pareja, porque son prácticamente del mismo circuito energético. La tierra, por ejemplo, tiene su órgano yin, el vaso. Se agrega en Occidente, para comprenderlo bien, porque ellos, los chinos, no mencionan el páncreas, nosotros le decimos el vasopáncreas, es el órgano yin, y el órgano yang es el estómago. Por su parte, el metal tiene como órgano yin el pulmón, y como órgano yang el intestino grueso, que se llama también la víscera. Y finalmente, el elemento agua tiene como órgano yin el riñón, y es lógico que el órgano yang pues es la vejiga. Entonces todos estos circuitos, elementos con órganos yin y yang, nos van a servir mucho para comprender algunas enfermedades. Entonces, mientras todos están en equilibrio, estamos en salud. Pero cuando, por ejemplo, hay un desequilibrio de madera, de hígado y de vesícula biliar, puede manifestarse la sintomatología propiamente en madera, pero también puede ser que haya una sintomatología en fuego, porque la madera alimenta el fuego. Entonces tenemos una sobrecarga en corazón o en intestino, y lo hemos visto. Hay algunos ejemplos bellísimos en medicina occidental que corroboran que los chinos no estaban para nada alejados de la realidad. Así es. Bien, a su vez hay otro ciclo que sirve, como dije yo, para hacer un contrapeso. Y no soy para nada político, pero dicen que el sistema republicano tiene pesos y contrapesos.
y que los 3 poderes deberían estar separados y no interferir uno contra el otro. Pero aparentemente en Guatemala hay un cuarto poder y que no deja que el sistema republicano tenga pesos y contrapesos. Pero bueno, eso lo podemos aplicar a la teoría de los 5 elementos, porque también ellos se generan uno después del otro, pero también se dominan. Y hay una dominancia que se llama de padre, o se llama el abuelo-nieto. El anterior es madre-hijo, el ciclo madre-hijo, y este es el ciclo abuelo-nieto. Hay una dominancia y hay una contradominancia. Entonces el ciclo que, o de dominancia de la energía, cada al que sigue, pero es controlado por el que le antecede, en el sentido abuelo-nieto. Entonces, ¿cómo así? Diría mi hermana. ¿Y entonces el metal penetra la madera y la madera penetra en la tierra, ¿verdad? O sea, el metal corta la madera, más bien, para que vayamos comprendiendo, porque son palabras más occidentales. Entonces el metal corta la madera penetra la tierra absorbe el agua y el agua apaga el fuego. Es el ciclo de dominancia. Entonces cuando hay un exceso de fuego, viene el agua y se aumenta también asimismo para poder contrarrestar el exceso y apagar el fuego. Cuando hay un exceso de madera, que es hígado, vesícula biliar, viene el metal, que es intestino grueso, pulmón, aumenta también su energía y corta la madera, o sea, lo domina. Entonces, este sistema de pesos y contrapesos es también muy importante cuando hablamos de la teoría de los 5 elementos. Pero a su vez están también las 5 estaciones. Y ahí podemos mencionar la primavera, que la primavera representa el nacimiento, el florecimiento, el crecimiento, el desarrollo, la exuberancia de la naturaleza. Y esto equivale al surgimiento del sol por la mañana, que sale por el este. El otro elemento es el verano. Es el periodo de mayor calor en el año, cuando la Tierra gira más cerca del Sol, entonces la energía se expande. En el verano el calor es el más grande, dijéramos. El calor va decreciendo y entonces entra el frío, que es el yin, que sería el invierno. Pero antes de eso está el otoño, que se va generando por la sequedad, se va marchitando las flores, se caen las hojas, dejando todo árido. Y después viene el invierno, que es la expresión más fría del año, donde la energía se contrae, se comprime, surge la nieve, y es la época en que la Tierra se encuentra más lejana del Sol. Por eso la energía aquí se almacena, no se disipa, como en el verano. Pero ellos mencionan una 5ª estación, que es el verano tardío, o el verano largo, que es un momento que podemos llamarle canícula, ¿verdad? En donde no ha entrado todavía el otoño, cuando hay un exceso de yang, que se va a ir transformando poco a poco en yin. Acordemos que yang es la expansión y yin es la contracción. Y en ese momento es cuando la Tierra llega al máximo calor y pareciera tener sed, y necesita entonces agua, y se precipita en las primeras lluvias, es la canícula. Esto viene a ser un refrescamiento para la Tierra, para dar crecimiento al yin, que viene a hacer un contrapeso al exceso de yang. Esas son las estaciones. Pero vamos a dar unos ejemplos que me han funcionado muy bien en lo que es la medicina. Mencionaba yo, por ejemplo, que también están los sentidos, los órganos sensoriales. Entonces yo sé, por ejemplo, que ojo, lo mencioné, pertenece a madera. Sé también que la lengua pertenece al fuego, que la boca pertenece a la tierra, que el gusto, la boca también, que es el órgano sensorial, el gusto pertenece a la tierra, que el olfato y que el oído o la audición es el agua. Entonces la vista, ojo, es madera, la lengua y el tacto es el fuego, la boca, el gusto es la tierra, el olfato, la nariz es el metal y el oído, la audición es el agua. Entonces yo sé, como lo mencioné, que el ojo pertenece a la madera.
Y sé, por ejemplo, que también la circulación es madera, según los chinos. Entonces, pacientes que tienen problemas de circulación venosa en los miembros inferiores, o que tienen hemorroides, o que tienen problemas también a nivel de la circulación venosa del sistema digestivo, tienen varices esofágicas, por ejemplo, tienen un exceso de madera, tienen un exceso de hígado, necesitan tener compensación. Cuando entiendo eso, puedo dejar medicamentos no necesariamente de hígado, porque el hígado está en yang, está en un exceso, y si yo dejo medicamentos para contrarrestar el yang, solo estoy bloqueando los síntomas, pero no estoy curando. Entonces, si quiero, por lo general hacemos. Sí, entonces si yo quiero curar, tengo que favorecer al agua, ¿verdad? Porque el agua es la que genera al fuego. Entonces tengo que favorecer el agua para que controle a la madera y al metal también, que es el intestino. Entonces me voy más atrás y me voy a buscar, y es donde encuentro, por ejemplo, que el riñón está en exceso y está afectando por eso a la madera. Entonces equilibro riñón y no toco madera por el momento. Muchas veces voy a encontrar un buen resultado en el paciente, y el paciente solito, entre comillas, va a empezar a equilibrarse en cuanto a sus problemas de hígado. Pero en el caso del ojo, haciendo un análisis, por ejemplo, psicosomático, energético, de un problema de ojo, entonces el paciente tiene glaucoma, y no hay nada que me oriente de dónde tiene el glaucoma hasta que escuchamos la historia. Entonces la paciente dice en su historia que todo comenzó cuando su esposo, que son historias muy comunes en Guatemala, Latinoamérica, resultó con una pierna más larga que la otra, una pata más larga que la otra, así decían comúnmente, ¿verdad? Entonces ella se dio cuenta, lo confrontó, él lo negó definitivamente, que no y que no. Eso produce una ira desmedida en la señora, un rencor terrible, una ira contenida que no puede canalizar, que va afectando madera, pero no somatiza ni en vesícula. A veces son cálculos en la vesícula, o a veces un hígado graso, en lo absoluto, sino que somatiza en ese glaucoma del ojo. Y precisamente es el ojo derecho, porque el lado derecho se sabe que corresponde a la pareja. Entonces esa somatización de ese glaucoma se debe a una ira contenida, que es la emoción de madera. Entonces cuando trabajamos eso, cuando ella entra en plena conciencia a trabajar todo eso, pues se mejora el glaucoma. También hay otra paciente que tiene, recuerdo eso, por eso lo menciono y lo tenemos presente, madera, tiene cierta migraña ocular, que se manifiesta principalmente arriba de la ceja, y ahí sabemos que está el meridiano de vesícula biliar, y el meridiano de vesícula biliar corresponde a madera. Entonces se puede trabajar también de esa forma, trabajar con acupuntura o trabajar también con la psicosomática. Lógicamente eso no descarta los estudios, claro. Eso es importantísimo. Eso volvemos a lo que dije hace un momento, de que como médicos que practicamos la psicosomática clínica necesitamos de un diagnóstico. Primero es una sospecha clínica y luego hay una corroboración mediante el análisis de los diversos laboratorios, la batería de exámenes, la resonancia magnética. Claro. Una paciente que me dice, doctor, es que fíjese que tengo debilidad en las piernas, no puedo caminar, cada vez siento menos fortaleza en las piernas. Bueno, yo le tengo que mandar una resonancia magnética. Tengo que ver si no hay un problema de compresión del nervio ciático, por ejemplo. Que eso tenga que ver con la función materna, ahora que estudiamos psicosomática, que lo sé, y que tenga que ver con que la señora tiene un duelo en que perdió a su marido de 56 años y que no puede ejercer más la función materna porque él era como un hijo para él, y que eso tenga relación con la pérdida de fuerza, no quiere decir que yo no le voy a mandar su resonancia magnética y le haga un buen diagnóstico. Claro, y que también la puedo ayudar con otros métodos como la ozonoterapia o como la terapia neural. Eso le quería decir, porque a veces nosotros que hemos hablado tanto de estos temas aquí en el programa, doctor, a veces la gente dice, bueno, entonces que ya me di cuenta, ya caí en cuenta, hago conciencia y ahí termina. O sea, eso no quita que si yo necesito un tratamiento, usted no me lo va a dejar. O sea, o tengo un dolor súper recurrente, entonces como ya tomé conciencia, no tomo mi medicamento para este dolor por lo menos unos días. O sea, a veces pensamos que una cosa quita la otra.
Y la verdad, como ustedes lo dicen muy bien, son complementarias, o sea, lo llevamos al mismo tiempo hasta que voy sintiendo la mejoría. Y entonces ya ahí mi médico, por eso es que uno no deja de ir al médico, o sea, mucho de lo que hacemos es, bueno, ya me dio mi medicina, ya me dio mi diagnóstico, me desaparezco un año, pero lo ideal no es desaparecerme, sino que me quedo en constante comunicación con mi médico. Cuando terminan los síntomas, cuando me voy sintiendo mejor, él me va indicando qué retiramos, qué cosas ya no hacemos más porque no tiene ningún sentido, y qué cosas seguimos potenciando como a medida de prevención, por ejemplo. Y esto es vital, porque a veces pensamos, bueno, entonces mire, yo acá caí en cuenta, yo ya lo tengo ahí en mi mente, es por mi mamá, porque me dijo y yo sufrí. Y sí, qué bueno que lo tenga en su mente, en su corazón, qué bueno que lo procese, qué bueno que lo pueda decir verbalmente, pero esto no quita todo lo demás. Todo. Sí, eso es así. Por ejemplo, yo participo en un chat de la Sociedad Iberoamericana de Ginecología Regenerativa, Cosmética y Funcional. Dios santo. Y vamos a, ya lo mencionaba, ya lo tenemos como agendado. La otra semana vamos a México a un masterclass con Thierry Hertog, que es el gurú de las hormonas en el mundo, y él es el maestro y tiene libros, y del maestro vamos a mamar ciencia, como decíamos en la universidad. Vamos a estudiar todo lo que son el nuevo concepto de las bioidénticas, pero desde un punto de vista médico, científico, con fundamento y con recursos fundamentados. Y verle el otro año a estudiar también en el Mundial de Ginecología Regenerativa. Pues en ese chat también consultan casos, y muchos están demasiado enfocados en la medicina regenerativa y manejan nanofat y manejan el plasma rico en plaquetas y que manejan técnicas de láser y todo tipo de recursos que casi excluyen el recurso de la cirugía. Y hoy por la mañana había una discusión sobre una paciente que tenía un problema de una verruga en el introito vaginal, en la entrada de la vagina, cabal en la parte que se comunica con el periné, en el vértice inferior que se llama fourchette. Ahí estaba la verruga, el condiloma, y el colega pues se lo quitó hace 4 años. Y desde entonces se cierra y se abre cada vez que la paciente de 24 años tiene relaciones. Y es una tortura porque ya le puso plasma, que ya le puso membrana de Chaucron, se llama, que son otros recursos regenerativos. Y él le hizo de todo, le puso ozono, le puso carboxiterapia y se sigue abriendo, que es de relaciones. Entonces ahí yo les digo, miren, este problema se resuelve muy fácilmente. El problema es de tensión, es un problema mecánico. Entonces aquí hay un problema en que el granuloma, o sea la cicatriz, se abre cuando sufre un estiramiento en vías opuestas. Cuando tienen relaciones se abre, se estira y se abre, queda muy tenso. Entonces lo que hay que hacer es resecar ese tejido y utilizar un recurso quirúrgico, llevando tejido sano de un lado al otro. Esto se llama un flap, cubriendo el espacio, dando a su vez mayor elasticidad en la entrada, y eso va a corregir el problema. Aquí no es de plasma, de membrana, de láser y no sé qué más cosas, sino aquí es de cirugía, porque se pierde el concepto. Igual es en lo que estamos platicando, que a veces la gente se emociona con un tema y piensa que con ese tema va a resolver todo. Hay una de las pacientes que vimos con Salomón, dice, yo creo que tengo, lo mencioné, un cáncer en la mama, pero no tenía ningún diagnóstico. ¿Y por qué dice usted eso? Porque hace 6 meses me hicieron un ultrasonido y parecía que había una manchita. 6 meses, dice, ¿cómo es posible que en 6 meses no hizo una mamografía y si había sospechas de una biopsia? Así no se puede trabajar, porque ella pensaba que solo con sus recursos del coaching, con sus recursos de las técnicas que ha aprendido, de no sé, sin menospreciar, de las constelaciones o la misma bioneuroemoción, se iba a curar. Y no es así, porque hay un problema somático, físico. Y los mejores resultados se obtienen trabajando las dos cosas de manera integrativa o complementaria, la parte física y la parte emocional. Siempre van de la mano. Entonces, no son excluyentes para nada, son coadyuvantes, se apoyan todo el tiempo. Entonces tenemos que tener eso bien claro. Y quiero yo seguir explicando un poco más de los 5 elementos, que es un tema vasto. Podríamos hablar 4 horas fácilmente y hablar de muchas cosas, pero en concreto, el hígado, por ejemplo, hablando de las 5 energías dinámicas, el hígado comanda la energía dinámica de la sangre. Y es por eso que almacena y mantiene la circulación,
mantiene la presión. Cuando tenemos un problema de hipertensión o de hipotensión, estamos hablando de madera, estamos hablando de hígado. Entonces el hígado es el maestro de la circulación, es el que tiene a su cargo el comando de la energía dinámica de la sangre. El corazón, que es fuego, por otro lado, gobierna la energía psíquica o fuerza mental, puesto que este nutre y oxigena el cerebro. Por eso se dice que atesora la mente, el corazón, y también en él reside el espíritu. Son meros filosóficos los chinos, pero es importante entender esto, que la energía psíquica y la fuerza mental vienen del corazón, no están ahí en el cerebro. El vaso páncreas, por su lado, gobierna la digestión y tiene que ver con la absorción de los alimentos y la transformación de los nutrientes, y es el encargado de proporcionarnos la energía física o la fuerza física. El vaso entonces produce la musculatura, es una musculatura débil, tiene que ver por deficiencia del vaso páncreas, mientras que la suficiencia energética va a favorecer la fortaleza física, el vigor y la robustez. También vamos a mencionar que el pulmón intestino grueso, que es metal, es el que gobierna la respiración, es el encargado de captar la energía del cielo y es el que nutre la energía vital o la fuerza vital, es pulmón. Por otro lado, riñón es el que va a comandar la fuerza de la voluntad y tiene como principio primigenio la capacidad inherente del ser humano para realizar todas aquellas cosas que sea capaz de imaginar o de lograr. Bueno, un tema importante porque lo mencionamos mucho acá en el programa con los compañeros que trabajan la motivación, que trabajan las emociones. Hay varios en sus diferentes especialidades y fortalezas, las 5 emociones. Eso es interesante, porque también me sirve mucho en la clínica cuando las personas, por ejemplo, cuentan una historia de ira, ya sé yo que hígado. Cuando el sentimiento es inseguridad, ya sé yo que es riñón, y voy buscando por ahí. Bueno, la madera, recordemos que la madera, nuevamente menciono, es hígado, vesícula biliar, va a reflejar su emoción principal, que es la ira, que es la emoción básica. Hay variedades como la ira contenida, como la injusticia y el rencor, que son variedades de la ira. ¿Pero qué es ira? Que son clave también cuando hablamos de vesícula. Entonces una injusticia, y me cuenta, y yo sé que es un candidato a tener una enfermedad en la vesícula, una enfermedad como cálculos o hasta un carcinoma, dependiendo de la intensidad de la emoción que se maneja en el conflicto. Todos los estados de ánimo relacionados con el enojo, ¿verdad? La ira, el disgusto, la cólera, el berrinche, todo eso es el sentimiento que está asociado al hígado. Cuando hablamos de fuego, que está representado por el corazón y por el intestino delgado, vamos a hablar esencialmente del sentimiento de alegría, que la energía esencial de la alegría es activar el espíritu. Y aquí hablamos de todas las emociones que son similares, como es el júbilo, la felicidad, estar contento. Cuando la energía del mismo está en exceso, o sea, la energía de fuego está en exceso, el sentimiento muestra euforia, locuacidad, y esa alegría va a entrar en un desequilibrio que también no es normal. Entonces todo tiene que tener un equilibrio, un balance, unos límites. Tampoco la felicidad extrema, la energía extrema son buenas. Claro. Porque la persona puede balancearse y entrar en una locura. Tampoco entra como dentro de lo normal, ¿verdad? Tampoco, en absoluto. Okay. La tierra, que está representado por el vaso páncreas, estómago, va a reflejar en el espíritu mediante las ideas. Y entonces cuando no hay un suficiente flujo de ideas, cuando no hay claridad en el pensamiento, cuando no hay creatividad, cuando no hay ingenio, vamos a hablar de preocupación, de cavilación. Entonces cuando la persona está cavilando mucho, yo sé que va a tener problemas de páncreas. Y que por ejemplo puede tener muchos gases,
porque recordemos que el páncreas tiene dos funciones, la función exócrina y la función endócrina. La función endócrina es la insulina, el control del azúcar, y la función exócrina son las enzimas, y las enzimas tienen que ver con el aumento o el control de la flatulencia. Cuando el paciente tiene mucha flatulencia, puede ser que esté en un desequilibrio de vasopáncreas en cuanto a la parte emocional y que tenga un exceso de preocupaciones, y el paciente tiene cavilación. Entonces, todas aquellas actitudes que producen estar pensando en lo mismo como un disco rayado sin encontrar una solución de una salida es vasopáncreas. Podríamos decir que esto es un pensamiento obsesivo y esto es un abuso de la mente. El metal, que es pulmón y que también es intestino grueso, va a expresar la tristeza. Todo aquello que se asocie con nostalgia, congoja, desdicha, desconsuelo, aflicción o melancolía, van a expresar la deficiencia de la energía del pulmón. Y por otro lado, el agua está representado por el riñón y por la vejiga. Y aquí el sentimiento base es miedo. Hablé de miedo, preocupación, incertidumbre, inseguridad, sobresalto, alarma. Eso es riñón. Entonces, muchos pacientes que tienen sobrepeso rápido, que ganan 7 libras, 10 libras en 2 semanas, es agua. Entonces el sentimiento que está detrás es miedo, es inseguridad, es preocupación, es alarma, sobresalto. Bien. No sé cómo estamos para preguntas, podemos hablar de otras cositas más. Tengo preguntas, pero también podemos hablar de otras cositas más. Usted manda. Vale. Quiero hablar, para ir complementando esto, de los horarios, porque cada elemento tiene su propio horario. Entonces podemos decir, recuerden que les dije yo que los chinos medían el tiempo de una manera distinta. Entonces para ellos el día constaba de 12 horas, no de 24, porque ellos medían el tiempo mediante un reloj de agua que se llamaba clepsidra. Y entonces para ellos, por ejemplo, el pulmón es de 3 a 5 de la mañana. Entonces si yo veo que la persona tiene un insomnio que es entre las 4 y las 5 de la mañana, puede ser que tenga una deficiencia de pulmón. Algo de pulmón, algo de tristeza. Yo lo mencioné de las emociones, ¿verdad? El vaso tiene su horario entre las 9 y las 11 de la mañana. Entonces, vaso. Entonces, en el vaso recordemos que se produce la sangre. Entonces, problemas de anemia o de poliglobulia, todos los problemas de todo lo que son los elementos formes de la sangre puede ser de vaso o del sistema inmunológico. Claro, y tiene mucho sentido porque quizás en esas horas de la mañana, por ejemplo, una persona anémica, doctor, pues, está como débil, como que no termina de levantar, o sea, ya estamos a media mañana y todavía no sí, hay fortaleza, ¿verdad? Sí, entonces ahí podemos deducir o sospechar que hay alguna deficiencia de esas energías. El corazón tiene su punto máximo entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Además del corazón, el riñón es de las 5 de la tarde a las 7 de la noche. El pericardio, que también es otro elemento que está relacionado con corazón, porque aquí se habla de 12 elementos, no de 5, porque es más, la concepción oriental también hablamos mucho de los 12, me lo mencioné con el horóscopo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay también 12 tejidos. El pericardio es de las 7 a las 9 de la noche, porque es como un reloj. La vesícula biliar, por su parte, es de la 1 p.m. a la 1 a.m. El intestino grueso es de las 5 a.m. a las 7 a.m. El estómago es de las 7 a.m. a las 9 a.m. Estamos hablando de la mañana, ya cerramos el circuito. El intestino delgado es de la 1 de la tarde a las 3 de la tarde. La vejiga es de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde. El triple calentador es de las 9 de p.m. a las 11 p.m. y el hígado es de la 1 a las 3. Entonces muchos insomnios entre la 1 y las 3 de la mañana típicos.
es hígado, casi siempre. Y puede ser algo somático, algún problema hígado graso, algún problema de vesícula biliar también, o puede ser una emoción, ira. Esa es la hora en que está en su máxima expresión el hígado, y ahí podemos deducir que ese insomnio está asociado con madera. Y mire qué interesante. Yo creo que con estos horarios nos vamos a cachar en algunos de nuestros síntomas, fíjese, me parece totalmente muy interesante. Tengo varias preguntas por aquí, si quiere empezamos con alguna, a menos que quiera aportar algo ahí más estamos bien por ahora. Contenido, si no igual lo final. mete dentro de las preguntas, seguro sale algo por ahí que nos haya quedado pendiente. Dice, muy buenas tardes, excelente la programación. Mi pregunta, ¿con qué elemento, emoción o algo de la psicosomática, lo que me pueda decir, se relacionan los problemas en los ovarios o matriz, ya que he tenido muchos problemas para poder quedar embarazada? Sí, tampoco es exactamente así, porque lo mencioné al principio, tiene que haber un diagnóstico preciso y no podemos extrapolar la teoría de una manera matemática o artificial o antojadiza para poder decir esto es esto es el otro. Todos los ovarios son, sí, porque no sé qué. Así no, es, okay. Porque yo puedo decir por un lado que el útero es músculo, y ya mencionamos que los músculos están regidos por la energía del vasopáncreas, ¿verdad? Y también puedo yo mencionar de que el problema de ovarios puede estar relacionado también con otro órgano que está asociado con corazón, con elemento corazón. Pero todo esto no lo podemos generalizar de ninguna manera, porque entonces caeríamos en un problema de generalización imperfecta que se llama una falacia. No sé si tú te recuerdas cuando estudiamos la gramática, de generalizar, y eso no es lo más adecuado. Claro. Y también con esto, nosotros que hemos tenido aquí tantos programas de biodescodificación, bioneuroemoción y todas las ramas, los expertos lo dicen, o sea, en internet van a encontrar enfermedad tal, significa tal, pero en la vida real y con personas reales no necesariamente. Y tiene sus variantes, entonces a veces sí está bueno que busquemos, sí está bueno que nos informemos, pero no está escrito en piedra que, ay, mire doctor, ¿sabe por qué yo estoy así? Porque ya leí que es por esto. Por ahí puede ir, pero todavía nos falta más información y como usted dice muy bien, no es una generalidad. Entonces tampoco nos asustemos mucho también con lo que leemos. Eso es lo que se llama la singularidad del ser humano. Pero quería mencionar que tampoco quiere decir, creo que lo mencioné al principio, que ahora todo va a ser la teoría de los 5 elementos y que vamos a dejar por un lado los ultrasonidos, las métricas sanguíneas, los análisis de laboratorio, el diagnóstico clínico, el examen físico, porque sabemos, por ejemplo, que el problema de ovarios tiene también que estar asociado al problema hormonal, que los ovarios son los encargados de secretar las hormonas, los estrógenos o los progestágenos clave en la mujer. Y que cuando hay problemas de ovarios poliquísticos también se asocia a un problema de resistencia a la insulina, que siempre es el tema hormonal, la insulina. Pero no podemos necesariamente catalogar todo esto dentro de un elemento de la medicina china, de la teoría de los 5 elementos. Entonces yo les recomiendo que se haga un análisis completo. Un análisis completo quiere decir que incluya elementos de la medicina convencional, ultrasonidos, laboratorios, historia clínica y examen clínico, y también que sea un análisis psicosomático, la parte que está detrás, para que sea más completo y tal vez requiramos de algún recurso de la teoría de los 5 elementos, pero no va a ser la base en este caso. Ok, vámonos con otra pregunta. Dice, muy buenas tardes, tengo 28 años y desde que era muy niña he tenido problemas de varices. ¿Por qué se da esto a tan temprana edad y qué me recomendaría en mi caso? Bueno, eso sí lo mencioné, que el hígado es el maestro de la circulación y que lógicamente cuando hay un problema de varices tiene que haber alguna deficiencia o un exceso de hígado y que hay que analizar y complementar. Aquí tenemos que tomar en cuenta otra cosa, la genética. Entonces, si en su familia hay mujeres que también padecieron de varices de muy jóvenes o en adultas, toda esa información está presente en el clan, en los genes, y eso se transmite también, las tendencias a enfermarse de tal o cual cosa. Entonces recomiendo un análisis genético completo, hay que ver cómo están las ancestras en su clan,
si tuvieron enfermedades de varices, para que tomemos en cuenta eso. Hay que ver cómo está su constitución, cómo es su morfología, si es delgada, si es gordita, porque el peso también tiene mucho que ver en la génesis de las varices. Y ya lo mencioné, el estudio de cómo está su hígado. Y en base a eso podemos recomendar qué es lo mejor. Podría ser que algo tan sencillo como cambiar de hábitos alimenticios y reducir de peso le puede ayudar, como también hacer más actividad física le podría ayudar, porque todo eso va a permitir una mayor movilización de la circulación a nivel de las piernas. Bueno, no dijo dónde están las varices. Muy bien, muy bien. Muy buena tarde, excelente programación. Tengo mi pregunta. Hace un mes fui al médico, no me sentía muy bien y me detectó un problema en el colon. Quisiera que me diera el doctor algún consejo. También le cuento a nivel emocional que hace 1 año y 6 meses asesinaron a mi hermano. Realmente mis emociones aún no están en orden, siento desde tristeza, rencor y muchas ganas de venganza. Soy madre de un niño de 8 años y también anhelo volver a quedar embarazada, pero hasta ahora no he podido. Bueno, en psicosomática yo creo que en todo debería ser así. Tenemos que trabajar para tener éxito, para ser efectivos por medio de carpetas. Eso quiere decir que elegimos una cosa a la vez. Y máxime por la radio, pues no podemos hablar de todos los problemas que consultó porque nos extenderíamos demasiado. Entonces sí es muy importante, si va a una consulta, elegir cuál es en orden de prioridad la molestia principal y trabajar sobre ella. Entonces en este caso dijo problemas de colon. Entonces aquí podemos decir que el colon es elemento metal, que el colon trabaja con pulmón y que el colon, o sea el intestino grueso, también es la víscera que tiene por función eliminar los desechos de la digestión. No dijo exactamente qué, puede ser un colon irritable. Y hablando de colon irritable o síndrome del intestino irritable, podemos hablar también de la combinación del estrés, de todas las hormonas de la cascada del estrés, del cortisol, por ejemplo, de todas las catecolaminas que se liberan cuando uno está estresado. Eso puede causar un colon irritable, que puede ser una manifestación diarrea, u otra puede ser estreñimiento, o una alternancia entre las dos. O bien, si fue por medio de una colonoscopia, puede tener pólipos, o puede tener también algún problema en la mucosa, de una degeneración, una metaplasia en la mucosa. Todo eso, lo vuelvo a mencionar, es muy importante para poder opinar algo. Si no tenemos un diagnóstico concreto, no podemos hacer una opinión concreta. Vamos a hablar de muchas cosas. Pero atención, que tiene relación probablemente con un sentimiento de cólera y de rabia de querer venganza por el asesinato de su hermano. Hammer, en su medicina germánica, habla que uno de los conflictos de colon, y eso es muy importante que se lo diga, es la guarrada. La guarrada es una palabra que se usa en España, y una guarrada es una cosa sucia, horrible, una cosa terrible, es una puñalada por la espalda. Y como sucio está relacionado con desechos, entonces todo lo que es sucio, pero sucio, hiper sucio, lo que es una cosa terrible, una cosa cochina que me hicieron, o que yo la percibo así, está en peligro una somatización en colon, desde un pólipo hasta podría ser algo maligno. Entonces tiene que hacerse, mi consejo, 2 cosas: una consulta de apoyo en psicosomática clínica, que podría ser en el Instituto de Medicinas Complementarias, que me honro en dirigir, en la clínica de estrés. Al final daremos datos, acompañado de un buen diagnóstico clínico con una colonoscopía, para detectar desde ya si no hay alguna transformación orgánica ya en su colon. Muy buenas tardes, doctor. Quisiera preguntar, ¿los vasitos en los ojos se relacionan con el hígado? A mí me diagnosticaron hígado graso, pero también tengo ese problema de vasitos rotos en los ojos. Lo mencionamos a lo largo de esta charla temprano, que el ojo es el órgano de los sentidos que está relacionado con madera, y madera es hígado. Entonces podría ser que haya una relación. Entonces la recomendación es trabajar simultáneamente con el oftalmólogo, porque ellos ven solo ojo, pero trabajar también con el gastroenterólogo, que es hepatólogo y que ve hígado. Bien, la última dice: muy buena tarde, a mí me pasa que de repente amanezco mareada y me duele la nuca y el cráneo.
y yo siento que es el oído derecho. Ya me vieron 3 especialistas y dicen que no están sucios los oídos ni que no es nada de eso, que todo en esa área está muy bien, pero yo me siento desesperada. Hay veces que me paso todo el día en este tipo de situación como de mareo constante. Me han hablado también que podría ser el sistema nervioso central, pero ¿qué me recomienda? Cuando hablamos de mareo, que es un síntoma, hay 2 cosas que pensar. Uno es oído, como ella sospecha. Sí, definitivamente tenemos que el oído interno, con su sistema de canalículos, tiene por objeto el control de la estabilidad, del equilibrio. Cuando hay un problema en la circulación de líquido en los canalículos, cuando hay una obstrucción de un elemento de los canalículos, el otolito que se llama, puede tener problemas de vértigo. Y eso se soluciona con algunas maniobras que se pueden hacer en clínica o con terapia neural. Pero también un vértigo puede ser vértebro basilar, que es la circulación del cuello a través de la arteria vertebral que surte de sangre al cerebro, y podría tener un problema de insuficiencia de esa arteria, ya sea por un problema propiamente arterial, de degeneración arterial, una arteriomatosis, por ejemplo, o también por una compresión, por una subluxación. Eso quiere decir un movimiento de desfase mínimo de las vértebras que no es reconocido por la ortodoxia, por los traumatólogos, sino eso se maneja con quiropraxia o con martillo neurológico, con ajuste neurológico, estas subluxaciones. Entonces eso puede resolver el problema de vértigo. Y para finalizar, cuando no tenemos resultado en una consulta médica con un colega, lo lógico es hacer una segunda consulta con otro médico totalmente diferente, con otro equipo de médicos. Eso se llama segunda opinión, y a veces hay esa tercera opinión. Entonces es importante eso, no quedarse solo con el primer diagnóstico. Muy bien. Para quienes quieran ponerse en contacto con el doctor, lo pueden hacer a través de su página de Facebook, y en todas sus redes sociales lo encuentran como IMC Cabrera Mancio, y para citas lo pueden hacer también a través del WhatsApp 5515-4471 o también al 2259-3232. Doctor, mil gracias. Gracias a ti, muy amable. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.